Mateo tenía 16 años cuando su profesor de matemáticas le dijo que probablemente nunca llegaría a nada. No lo dijo con crueldad, lo dijo con esa especie de resignación cansada que tienen los maestros cuando ya perdieron la esperanza. Mateo reprobó ese año, y el siguiente también. Su madre lloraba en las noches. Él la escuchaba desde su habitación, ese llanto silencioso que trataba de ocultar, pero que se filtraba por debajo de la puerta como un recordatorio constante de su fracaso. Su padre dejó de preguntarle por la escuela. Simplemente dejó de preguntar. Y eso dolía más que cualquier regaño. Mateo no era tonto, podía desarmar un motor y volverlo a armar sin instrucciones. Podía mirar un objeto roto y visualizar exactamente cómo arreglarlo. Pero los números en el pizarrón no tenían sentido para él. Las letras se movían en los libros. Y cada examen era una tortura diseñada específicamente para recordarle que no encajaba en el molde que el mundo había preparado para él. A los 17 abandonó la escuela, oficialmente. Ya había abandonado mentalmente meses atrás. Pero ese día firmó los papeles y salió por la puerta principal sabiendo que nunca regresaría. Su madre no le habló durante una semana. Su padre simplemente negó con la cabeza y se fue a trabajar. Mateo consiguió empleo en una gasolinera. Turnos nocturnos. 8 horas parado detrás de un mostrador vendiendo cigarros y refrescos a gente que nunca lo miraba a los ojos. El sueldo era apenas suficiente para ayudar en casa. Su hermana menor, Lucía, todavía estudiaba. Ella sí era inteligente. Ella sí tenía futuro. Mateo estaba bien siendo el ejemplo de lo que no había que hacer. Fue un martes cuando todo cambió, aunque él no lo supo en ese momento. Los martes nunca parecen importantes cuando están sucediendo. Ese martes, el dueño de la gasolinera, el señor Ramírez, le pidió ayuda para arreglar una estantería que se había caído en la bodega. Mateo tomó las tablas rotas, las examinó y en lugar de simplemente clavar todo de vuelta, rediseñó la estructura completa. Usó los tornillos que había en la bodega, reforzó las esquinas, distribuyó el peso de manera uniforme. Tardó 3 horas. No le pagaron tiempo extra. Pero cuando terminó, el señor Ramírez se quedó mirando la estantería como si fuera una escultura. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, le preguntó. Mateo se encogió de hombros. No lo sé. Solo lo hice. El señor Ramírez conocía a alguien. Siempre hay alguien que conoce a alguien. Un carpintero llamado don Héctor, que necesitaba ayuda en su taller. Trabajo duro. Paga mínima. Ninguna. Garantía de futuro. Mateo aceptó porque cualquier cosa era mejor que 8 horas vendiendo cigarros. Don Héctor era un hombre de 72 años, con manos como papel de lija y una paciencia infinita. No le preguntó a Mateo sobre su educación. No le preguntó por qué había abandonado la escuela. Le entregó un cepillo de carpintero y le dijo: «Muéstrame qué puedes hacer». Mateo tomó un pedazo de madera ordinaria y empezó a trabajar. No sabía qué estaba haciendo. Solo sentía. La madera le hablaba de una manera que los libros nunca lo hicieron. Podía sentir la dirección de las vetas bajo sus dedos. Podía anticipar dónde la madera resistiría y dónde cedería. Don Héctor no dijo nada durante la primera hora. Solo observaba con esos ojos grises que habían visto miles de aprendices ir y venir. Cuando Mateo terminó, tenía en sus manos una superficie perfectamente lisa y pareja. Don Héctor asintió una vez. Eso fue todo. Un asentimiento. Pero Mateo sintió algo que no había sentido en años: orgullo. Los primeros meses fueron brutales. Mateo llegaba a casa con astillas incrustadas en las manos y el cuerpo dolorido de cargar maderas pesadas todo el día.
Ganaba menos que en la gasolinera. Su madre preguntaba cuándo conseguiría un trabajo real. Su padre no preguntaba nada. Pero algo estaba cambiando dentro de Mateo. Cada mañana se despertaba con ganas de ir al taller. Cada proyecto era un rompecabezas que podía resolver con sus manos. Don Héctor le enseñaba técnicas que tenían 100 años de antigüedad. Le mostraba cómo leer la madera, cómo respetar el material, cómo construir cosas que duraran generaciones. Mateo empezó a quedarse después de su turno, no porque don Héctor se lo pidiera, sino porque no podía irse. Practicaba cortes, probaba nuevas técnicas, cometía errores que nadie más veía y los corregía hasta que sus manos sangraban. Don Héctor lo encontraba muchas noches, trabajando bajo la luz de una sola lámpara. Un día don Héctor le dijo: «Tienes un don, muchacho». Mateo se rió. Nadie le había dicho nunca que tenía un don para nada. Don Héctor no se rió. Lo decía en serio. Al año de trabajar con don Héctor, llegó un cliente importante, un arquitecto llamado Santiago Mendoza, que diseñaba casas para gente rica. Necesitaba muebles personalizados para un proyecto en las afueras de la ciudad. Gabinetes de cocina, estantes empotrados, una biblioteca completa hecha a medida. Era el tipo de trabajo que podía hacer crecer un negocio o destruirlo si salía mal. Don Héctor le dijo a Mateo: «Este lo vas a liderar tú». Mateo sintió pánico. Tenía 19 años. Apenas llevaba un año trabajando con madera de forma seria. No tenía certificados, no tenía título, no tenía nada que lo respaldara excepto las callosidades en sus manos. «No puedo», dijo. Don Héctor lo miró con esa mirada que tenía cuando sabía algo que Mateo todavía no entendía. «Sí puedes, y lo harás». Mateo trabajó en ese proyecto durante 4 meses. Hubo momentos en los que quiso renunciar, momentos en los que las medidas no cuadraban y las piezas no encajaban y todo parecía un desastre. Hubo una noche en particular, 3 semanas antes de la entrega, cuando se quedó mirando un gabinete que había construido mal y sintió esa vieja sensación familiar de ser un fracaso. Llamó a Lucía. Su hermana estaba en la universidad ahora, estudiando ingeniería. Era medianoche. Ella contestó de todos modos. «No sé qué estoy haciendo», le dijo Mateo. Lucía se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «¿Te acuerdas cuando tenía 8 años y construiste esa casa de muñecas para mi cumpleaños?» Mateo no se acordaba. «Mamá no tenía dinero para comprarme la que yo quería. Así que tú la construiste, con pedazos de madera que encontraste quién sabe dónde. Tenía 3 pisos, ventanas reales con vidrio, una escalera que funcionaba de verdad. Todavía la tengo, Mateo. Está en mi habitación. Es lo más bonito que alguien me ha regalado jamás». Mateo no supo qué decir. «Tú siempre has sabido hacer cosas hermosas», continuó Lucía. «El problema es que nunca te diste cuenta, porque estabas demasiado ocupado creyendo lo que te decían los demás». Mateo colgó el teléfono y volvió al taller. Desmontó el gabinete pieza por pieza y lo reconstruyó bien. Cuando Santiago Mendoza vio el trabajo terminado, se quedó parado en medio de la cocina durante 5 minutos sin decir nada. Mateo sintió que su estómago se hacía un nudo. Finalmente, Santiago se volteó hacia él y dijo: «¿Cuánto cobras?» «Lo que acordamos», respondió Mateo. Santiago negó con la cabeza. «No». «¿Cuánto cobras por hacer más trabajos como este, para mis otros proyectos?» Mateo no tenía una respuesta preparada para esa pregunta. Don Héctor sonrió desde la esquina del cuarto. Santiago le dio a Mateo 3 proyectos más en los siguientes 6 meses, luego 5. Luego empezaron a llamarlo otros arquitectos, diseñadores de interiores, gente que había visto su trabajo y quería lo mismo. Mateo tuvo que contratar ayuda. Primero un asistente, luego 2, luego 4. A los 23 años, Mateo abrió su propio taller. Lo llamó simplemente Mateo Estrada Carpintería. No quería un nombre sofisticado.
Don Héctor fue su primer cliente oficial. Le hizo una silla de regalo. Don Héctor lloró cuando la vio. Mateo también. El negocio creció más rápido de lo que Mateo había imaginado. No porque él fuera particularmente bueno en marketing o negocios. Creció porque hacía trabajo excepcional y trataba a cada cliente como si fuera el más importante. Porque llegaba temprano y se iba tarde y nunca entregaba algo que no estuviera perfecto. Porque la gente podía ver la pasión en cada juntura, en cada acabado, en cada detalle. A los 25, tenía 12 empleados y una lista de espera de 6 meses. Su madre dejó de preguntarle cuándo conseguiría un trabajo real. Su padre finalmente volvió a hablarle. Le dijo que estaba orgulloso. Mateo casi no lo cree. Lucía se graduó de ingeniera civil y consiguió un trabajo excelente en una firma grande. Ganaba bien. Tenía un título enmarcado en su oficina. Tenía exactamente el tipo de éxito que todos habían esperado que Mateo tuviera. Un día fueron a cenar juntos. Mateo llegó directo del taller, todavía con aserrín en el pelo y pintura bajo las uñas. Lucía llegó en traje sastre, impecable y profesional. Se sentaron en un restaurante pequeño, cerca del taller de Mateo. ¿Eres feliz?, le preguntó Mateo. Lucía pensó por un momento. Sí, creo que sí. ¿Y tú? Mateo asintió. Todos los días me despierto y no puedo esperar a ir a trabajar. Todos los días hago algo con mis manos que antes no existía. Todos los días alguien me paga por hacer lo que amo. Es raro, ¿no? Pasé tantos años pensando que era un fracaso porque no podía aprobar matemáticas. Y resulta que solo estaba tratando de ser exitoso en el idioma equivocado. Lucía sonrió. No es el idioma equivocado, es solo un idioma diferente. Esa noche, Mateo manejó de regreso a casa y pasó frente a su antigua escuela. Las luces estaban apagadas. El edificio se veía más pequeño de lo que recordaba. Se preguntó qué habría pasado si hubiera seguido intentando encajar en ese molde. Si hubiera pasado años más tratando de aprobar exámenes que no le importaban para conseguir diplomas que nunca iba a usar. Probablemente seguiría siendo miserable. Probablemente seguiría sintiéndose como un fracaso. A los 28, Mateo dio una charla en una escuela técnica. No era algo que hubiera planeado. Una maestra llamada Patricia López lo contactó porque había visto su trabajo en una revista de diseño. Quería que les hablara a sus estudiantes sobre oficios y carreras alternativas. Mateo casi dice que no. No era bueno hablando en público. No tenía un título que pusiera credibilidad a sus palabras. Pero Patricia insistió. Así que aceptó. Había 30 estudiantes en el salón. Mateo les contó su historia. Les habló sobre reprobar, sobre abandonar la escuela, sobre la vergüenza y la decepción, sobre encontrar algo que amaba por accidente, sobre don Héctor y la primera vez que sintió que tal vez sí era bueno en algo, sobre construir un negocio desde cero sin un plan de negocios ni un préstamo bancario, solo trabajo duro y obsesión por hacer las cosas bien. Cuando terminó, una chica en la primera fila levantó la mano. Tenía tal vez 16 años. Se veía cansada. ¿Y si no encuentro lo que se me da bien?, preguntó. ¿Y si soy mala en todo? Mateo reconoció esa mirada. La había visto en el espejo durante años. No eres mala en todo, le dijo. Solo eres mala en las cosas que te están pidiendo que hagas ahora mismo. El mundo es enorme. Hay 1.000.000 de formas diferentes de ser bueno en algo, de ser exitoso, de ser importante. No todas requieren que seas bueno en álgebra. La chica asintió. No parecía completamente convencida, pero algo en su expresión se suavizó un poco. Después de la charla, 4 estudiantes se acercaron a Mateo. Le preguntaron si podían visitar su taller.
Le preguntaron si necesitaba aprendices. Le preguntaron cómo habían reaccionado sus padres cuando abandonó la escuela. Le preguntaron si alguna vez se arrepintió. Mateo les respondió honestamente. Les dijo que sus padres estuvieron devastados. Les dijo que hubo momentos en los que sí se arrepintió, en los que pensó que tal vez todos tenían razón y él estaba cometiendo el mayor error de su vida. Pero les dijo también que encontrar lo que amaba hacer había valido cada segundo de duda, cada comentario hiriente, cada noche de incertidumbre. Contrató a 2 de esos estudiantes como aprendices ese verano. Uno de ellos, un chico llamado Daniel, todavía trabaja con él 5 años después. Es el mejor tallador que Mateo ha visto jamás. Y Daniel también había reprobado 3 años de escuela antes de encontrar la carpintería. El taller de Mateo ahora tiene 20 empleados. Hacen muebles personalizados para clientes en todo el país. Han aparecido en revistas de diseño. Tienen una lista de espera de casi 1 año. Mateo gana más dinero del que alguna vez pensó que ganaría. Pero eso no es lo que lo hace levantarse cada mañana. Lo que lo hace levantarse es el momento en que una pieza de madera ordinaria se transforma en algo extraordinario bajo sus manos. Es ver a sus aprendices dominar una técnica que han estado practicando durante meses. Es la llamada de un cliente diciendo que sus nietos jugaron toda la tarde en la mesa que Mateo construyó y que será una reliquia familiar por generaciones. Es saber que encontró su lugar en el mundo, aunque ese lugar no se parecía en nada a lo que todos esperaban. Don Héctor murió cuando Mateo tenía 29 años. Fue tranquilo, en su casa, rodeado de muebles que él mismo había construido a lo largo de una vida entera. Mateo habló en el funeral. Les contó a todos cómo don Héctor le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría, cómo le había enseñado que el trabajo hecho con amor siempre se nota, cómo le había mostrado que el éxito no tiene nada que ver con títulos o diplomas, sino con encontrar algo que te haga sentir vivo y hacerlo tan bien que el mundo no tenga más opción que prestarte atención. Mateo heredó las herramientas de don Héctor. Las guarda en una vitrina especial en el taller. No las usa. Son demasiado valiosas. Pero las mira cada vez que duda de sí mismo, cada vez que siente que no es suficiente. Le recuerdan de dónde vino y todo lo que tuvo que atravesar para llegar aquí. Ahora tiene 32 años. Su madre guarda recortes de revista con su trabajo. Su padre lleva a sus amigos al taller para presumir. Lucía le manda fotos cada vez que ve alguno de sus muebles en alguna casa o edificio. Es feliz, es exitoso, es exactamente quien se supone que debe ser. Y todo empezó en un martes ordinario, arreglando una estantería rota, sin saber que estaba a punto de encontrar el idioma en el que su vida finalmente tendría sentido. El éxito no siempre se ve como pensamos que debería verse. No siempre viene con diplomas enmarcados o títulos prestigiosos. A veces viene con astillas en las manos y aserrín en el pelo. A veces viene de fracasar tan espectacularmente en una cosa que no tienes más opción que encontrar algo diferente, algo mejor, algo tuyo. Mateo no es la excepción. Es la prueba de que hay miles de caminos hacia una vida que valga la pena. Y que a veces el camino correcto es exactamente el que todos te dijeron que no tomaras. Si te sientes perdido ahora mismo, si sientes que no encajas en el molde que el mundo preparó para ti, tal vez eso no sea un defecto. Tal vez solo significa que tu molde todavía no lo has encontrado. Pero está ahí afuera, esperándote, y cuando lo encuentres, todo el dolor y la confusión y el fracaso de repente tendrán sentido. De repente serán exactamente lo que necesitabas para llegar a donde debías estar. Sigue buscando, sigue intentando, sigue creyendo que existe una versión de éxito con tu nombre escrito en ella, aunque nadie más pueda verla todavía. Porque existe, y encontrarla será la mejor cosa que te haya pasado jamás. Gracias por escuchar esta historia.
Suscríbete para conocer más historias inspiradoras.